Vale, muy buenas a todos, bienvenidos al podcast y hoy estamos con alguien muy especial, un amigo mío desde hace muchos años, más de 10 años, ahí que nos conocimos de Erasmus y es el fundador de CEDUC, una asociación educativa que nos va a contar en qué consiste exactamente, pero que tiene una labor fundamental para todos los adolescentes y los jóvenes de nuestro país de momento. Así que bienvenido, Cristian. Bueno, Fito, el placer es mío, de verdad. Tenía mucho gusto de venir aquí y creo que he esperado el momento justo para tener, un combo de experiencia, formación y haberlo visto el que funciona y el que no, para venir. Y nada, como tú has dicho, creé CEDUC como la respuesta real a los problemas que estaba viendo tanto en la clase, en la calle y en las casas. Porque al final sí que es verdad que soy profesor y pedagogo, pero también hago una intervención directa en los barrios. Y nada, decidí crear CEDUC porque estaba viendo que hay unos problemas en los adolescentes con una escasa respuesta o ineficaz en muchos momentos y que nadie estaba haciendo prácticamente nada. Y al ver cómo que estaba incrementando este problema, ya decidí tomar acción, ver el que funcionaba y el que no, y ensayo, error, hasta que ya vi que tenía la clave y decidí ya divulgarlo a través de CEDUC. Vale, y cuando dices ineficaz, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Por parte de los profesores, de la sociedad, de los chavales en sí mismo? Claro, el problema es que es muy grande y entendiendo adolescentes podemos hacer tanto alumnos, en el caso de que sean profesores, quien es responsable de la educación de esos adolescentes, o si es directamente en las casas de los padres. Y veo que hay un combo que es como una olla a presión en cuanto a adolescentes, porque están viviendo una época que veo que aunque todo el mundo achaque a que sea culpa de los adolescentes, ninguno de nosotros podría haberlo hecho mejor conforme están en estos tiempos. Y por eso te lo decía, porque yo considero que hay un antes y un después clarísimo desde la pandemia. Creo que el COVID, además de sus consecuencias, una de ellas fue que nos hizo más caseros y estar en casa durante un largo periodo de tiempo. Y eso hizo a mucha gente, incluidos adultos, de refugiarse en las pantallas y cambió totalmente como esa forma en la que nos relacionamos. Ya nos hizo más antisociales, más encerrarnos como nosotros mismos y no le enseñó a los adolescentes esas herramientas sociales que puedes tener tú del contacto con las personas. Tuvieron que buscar otro referente, sea por el aburrimiento o porque no había nada dentro de una casa, y al final sus referentes fueron las pantallas, con la adicción que todo ello te pueda repercutir. Y todos esos problemas que pueden derivar desde más ansiedad, cambio de referente en vez de padres, madres, profesores. Ahora el referente puede ser alguien que tenga 1 millón de seguidores, un TikToker, alguien que pueda decirte un discurso barato que enganche. Bueno, ya con todo esto la dopamina que te puede dar hacer scroll. No, claro, que al final el referente Lola Lolita, que pues bueno, que de referente desde mi punto de vista y el de mucha gente, gracias a Dios, pues tiene bastante poco, al margen de que se lo habrá currado y habrá trabajado mucho para llegar a donde está. Creo que nos enseña los valores, o muchos TikTokers no enseñan los valores que la sociedad y los jóvenes deberían tener en la vida. Tal cual, pienso lo mismo. Sí que es verdad que, como tú bien has dicho, obviamente tiene un esfuerzo haber llegado hasta ahí, pero cuando tú llegas a ese punto, Fito, tú eres responsable de que te siguen muchísimos adolescentes y muchísimos jóvenes, y sabes que cualquier mensaje que tú vas a decir va a ser influenciado hacia muchos adolescentes, y el problema está de que muchos de ellos, el único vía como referentes que tienen es esta pantalla. Pasan del colegio a una pantalla y muchas veces ni siquiera hablan o contrastan conversaciones del día a día con su familia. Su único referente es el TikToker o el influencer de Instagram, y todo el que él diga va a parecerle que es lo idóneo y lo correcto. Claro, al final es bastante complicado, ¿no? Porque en nuestra época no teníamos móviles desde tan pequeños. No sé, tú al final eres profesor de educación física y además das clase en centros pues de alumnos más conflictivos o más problemáticos en este sentido. Y lo que yo te quería preguntar un poco es si tú ves una diferencia, porque antes me has contado que nos hemos echado un café, de la diferencia un poco entre dar clases en un colegio privado y en un colegio público, ¿no? Y en zonas malas. O sea, ¿qué ves de diferente? ¿También están todos estos problemas igual o se acrecentan un poco más? Mira, es justamente el que te quería comentar antes, que cuando hablo desde la experiencia real. No opino, sino el que he visto. Y he tenido suerte de poder trabajar tanto en centros privados como en públicos. Y es verdad que he visto que en privados como que están muy enfocados hacia el futuro de un adolescente en cuanto al ámbito laboral. Quieren que sea abogado y es muy como sectario. Veo que no hay tanta diversidad y al final la riqueza está en la diversidad. Cuando he trabajado en centros públicos, esa multirracialidad, esa diversidad tiene muchísimas cosas. Al final, cuando tú trabajas en un barrio más marginal, como se puede catalogar, hay muchos
hay mucho talento escondido, que no está tan exponenciado como en un centro privado, que puede ser el hijo de mi padre, es tal. Es gente humilde que en esa humildad nace la riqueza y puede experimentar un montón de sensaciones, amistades diferentes de diferentes países, que todo eso te aporta unas cualidades a nivel personal y social que creo que no se puede, igual en algunos casos sí, aprender en un centro educativo concertado o privado. Entonces creo que por todo el que aprendo yo, porque yo siempre estoy en constante aprendizaje, me encanta trabajar en centros públicos y de así más conflictivos o en barrios más marginales, porque te da un abanico de posibilidades de todo lo que puedes ver y experimentar que te hace crecer como persona, seas docente, seas padre, madre o seas alumno. Y creo que en esa diversidad está la clave. Bien tratada, obviamente. Claro, y a nivel de... Porque yo tengo un amigo que es profesor de educación física y también ha estado en un colegio, pues, en un barrio bastante conflictivo y nos ha contado cada cosa que... ¿Para qué? Te quiero decir, o sea, de estar dando clase de educación física y decirle a 4 tíos, mira, si me pones a correr te rompo el coche, te quiero decir, o sea, por las buenas o por las malas. ¿Cómo haces para conectar con esta gente, que es un poco también la labor de CEDUC, ¿no? ¿En qué basáis esa conexión con el alumno? Es peculiar porque justamente cuando estamos refiriéndonos a este tipo de alumnado en esas situaciones, es como una coraza. Es verdad de que al principio ellos te van a poner a prueba. Entonces sí que es verdad de que pueden aparentar ser muy conflictivos y te van a ir a buscar al límite, incluso muchas veces a incomodar muchísimo, pero todos ellos, y te hablo siempre desde la experiencia, no de lo que opino, he visto que cuando pasas esa coraza y ellos ven que has hecho por ellos mucho, son los mejores alumnos o adolescentes con los que puedes tratar. Claro. Es verdad de que a malas pueden ser los peores, pero cuando tú le das esto, aunque sea poquito, son súper agradecidos, te lo dan absolutamente todo. Y tuve una gran suerte que trabajé en un barrio que es muy famoso en España porque por sus altos índices de criminalidad. Yo cuando entré estaba muy condicionado por todas esas opiniones que iban a decirme, madre mía, ¿dónde te has metido? Ve con cuidado con tu seguridad. Y es verdad que el primer día experimentas un montón de experiencias de, obviamente, dicen, madre mía, el payito este blanquito, tal no sé qué, y te van ahí mucho a hacer ese pulso, pero cuando ya veían que yo estaba ahí por ellos, que iba a ayudarles, que tenía realmente esa conciencia de, yo he venido aquí por vosotros, veo talento y ellos vieron que yo confiaba en ellos. En el momento en que ya vieron que confiaba con ellos, las clases eran impecables. Ellos se encargaban de, callaos que está el Cristian. Y es como que me gané el respeto, no instaurándolo con autoridad, porque ese era un fallo. Yo me lo gané en el momento en que ellos vieron que yo estaba ahí por ellos, que yo confiaba con ellos, que a lo mejor ellos me decían, va Cristian, que yo este fin de voy a boxear, tal. Yo iba a verlos. Ese gesto ellos aprecian muchísimo. Igual, a lo mejor, esa parte buena no la he visto tanto en barrios más normales. Entonces, como ya he descubierto esa parte buena de los ámbitos más marginales, me encanta y lo disfruto y son los que más me han dado. El colectivo que la gente suele decir que son más marginales y tal, para mí me han tratado, vamos, como si fuera un hijo más de la familia. Y estoy tan agradecido que me encanta siempre trabajar en esos ámbitos y por eso he hecho un poco CEDUC, porque quiero también un poco de difundir de que esos colectivos hace falta simplemente confianza. Hay muchísimos prejuicios, muchísimas etiquetas y cuando sabes cuál tecla tocar, cómo entenderles cómo son y bueno, y al final el talento que pueden tener recompensa muchísimo, Fito, recompensa porque son súper agradecidos. Claro, y ¿no crees que también uno de los problemas que hay es, porque tú lo estás contando y cualquiera que te vea dice, coño, este tío tiene vocación por educar? O sea, me refiero, ¿no crees que hay muchos profesores que realmente no tienen ya vocación por educar y se meten a ser profesor porque no les da la nota para nada? Pues fíjate que esa vocación me vino ya cuando tenía 12, 13 años más o menos. Yo me acuerdo estar como en segundo de la ESO, unos 13, 14 años. Yo me acuerdo que estaba en clase y yo era como muy enérgico, muy movido. Yo tenía que estar todo el día activo, pero era muy bueno, yo era muy buen chaval. Y había profesores que me decían que yo era un mal alumno, un mal estudiante, porque yo no era capaz de estar 8 horas sentados. Y yo ya en esa época veía que no tenía nada que ver que tú seas buena persona o mala persona el estar 8 horas sentado, porque ellos catalogaban un buen alumno con el que estuviera 8 horas sentado en silencio, que no moleste, y como un robot que dijera, ah, sí, perfecto, esto lo estoy aprendiendo, y ya está. Y es justamente, mira, haciéndonos el café, hay una fábula que está súper dicha y tal, pero me encanta comentarla, que la de un profesor tiene enfrente, hay un árbol, que ese árbol significa el reto o el examen, que era ver quién trepa mejor, y tienes enfrente a un mono, una ardilla y un pez. Obviamente el mono te va a sacar un 10 en el examen, pero por sus cualidades innatas es bueno hacerlo. Pero ¿y qué pasa con el pez? Obviamente en esa prueba te va a sacar un 0.
Pero si tú cambias esa prueba y tú vas al mar, ese pez tiene un talento brillante. Y creo que falla un poco eso en el sistema educativo. Sé que ahora hay muchos progresos, obviamente no es como hace 30 años, pero creo que falla resaltar cualidades que no se pueden ver en el sistema educativo, en el colegio o instituto, y que el alumno sí que tiene. Y creo que parte de esa culpa pueden tener los profesores, que ahora un poco profundizaremos, pero creo que como misión fundamental es que tú resaltes y origines un poco el talento que puede tener un adolescente, porque tiene muchísimo, pero tú como profesor tienes que hacerlo ver e impulsarlo. Claro, y sobre todo que lo que has comentado de la fábula de los 3 animales, ¿no? Al final pasa también, yo que sé, a mí por ejemplo se me daban de puta madre las matemáticas, te quiero decir. Y no sé a qué persona se lo escuché en un podcast, no sé si fue Jordi Wild, de decir, tío, si se te dan bien las matemáticas, que te pongan un profesor particular de matemáticas. Te quiero decir, obviamente hay que aprobar las asignaturas, ¿no? Que te pongan otro de historia para que lo apruebes y no repitas y termines tu formación académica. Pero potencia las cosas que a la gente se le da bien. Que yo creo que al final intentamos como que todo el mundo sea, pues, no sé si mediocre, pero que pase las asignaturas y al final en el colegio es que yo creo que está mal planteado totalmente la forma de enseñar. O sea, me refiero, se ha quedado como un poco obsoleta. Pues yo no sé cuántas personas estarán escuchando esto que no se acuerden de una puta mierda de lo que han estudiado en segundo, en tercero, en cuarto de la ESO, y ya no te digo ahora que tenemos 31 años. Al año siguiente que no te acuerdas de lo que te han enseñado. O sea, que no te acuerdas porque lo escupes en un examen y ya está. No estás aprendiendo con práctica ni con nada que te motive al final. Ese tema justamente es el que más puede incendiarme directamente, porque yo me acuerdo que los 4 años que estuve en secundaria se me ha olvidado todo el que en teoría tú tenías que aprender, porque yo veo que como la metodología que era es, vaya, tienes un examen, aprendes, chupas toda esa información, viene el examen, ya la vomitas y pasa un día y se te ha olvidado completamente. Yo estoy viéndolo con mis alumnos porque también soy tutor. Y yo con mis alumnos, al final, porque yo empecé a interesarme mucho por ellos, les digo, a ver, ¿de qué tienes examen? Y me dicen, mira, tal, en castellano tenemos generación del 27, perfecto, hay que tener cultura y saber mucho. Pero vi que empezaron a interiorizar un montón de nombres, un montón de autores y tal. Yo les pregunté al cabo de 2 días y se les había olvidado todo. Y aquel día del examen parecía que eran, vamos, unos expertos de la materia y se les había olvidado. Yo digo, es que realmente veo que están perdiendo el tiempo. Porque este es un tema muy complicado que nadie se atreve a decir. Pero es que realmente si tú vas a las aulas y lo ves hoy en día, no tiene ningún sentido. Incluso tú preguntas a cualquier alumno, a cualquier adulto, perdón, el que tú has dicho que está perfecto, puedes decirme algo que aprendiste en la ESO y se les ha olvidado todo. Entonces, justamente lo que decíamos antes, es que no es como que enfoquemos mal las asignaturas, es que los contenidos que se dan tendría que darles una utilidad en un futuro. Y yo creo que hay que replantear todo el sistema educativo. Y como es tan complicado, nadie se atreve. Se están haciendo cositas puntuales. Es verdad que se está avanzando. Pero ahora veo que se está pasando de un extremo al otro. Ni tan estricto, focalizado únicamente a interiorizar conceptos, ni tan libremente. Es verdad que el alumnado tiene que tener una disciplina de que tiene que saber estudiar cosas y pasar unos niveles para determinar si está bien o no y un poco orientarle, pero tampoco que sean conceptos inútiles que no vaya a poner en práctica, ni esto es happy, te regalo aquí no, claro, todo el progreso. Totalmente, si es que, o sea, quiero decir, al final de matemáticas lo que te vale en la vida, por poner un ejemplo, son sumar, restar, multiplicar y hacer reglas de 3. En el ámbito cotidiano, te quiero decir, te da igual saber hacer una raíz cuadrada del 15, una integral diferencial de lo que quieras, da exactamente igual. La movida al final lo que yo veo es que no se enseña en el colegio, que obviamente la educación física es súper importante, porque al final, ahora lo hablaremos, ¿no? La disciplina que te inculca, los valores y el espíritu de sacrificio, como el nombre del podcast tiene. Pero hay cosas que es que nos enseñan que es a gestionar el dinero. Me refiero a saber invertir, a cómo tener una pensión que no solo sea depender del gobierno de lo que te va a dar en un futuro. O sea, interpretar una nómina, enterarte de cómo funciona tu nómina, quiero decir, para saber de dónde se te va el dinero, cómo viene, cómo tal. Y son cosas muy básicas, igual que primeros auxilios, que creo que ahora se está dando en las clases, porque me lo dijo un amigo, por lo menos en su colegio en Madrid, dan como temario de primeros auxilios. Pues tío, yo no sé hacer la maniobra de Heimlich, y me he comprado ahora un curso de primeros auxilios, pero eso cualquier chaval debería saberlo desde que naces y es súper importante. Entonces yo creo que el problema es que las aulas, si tú las miras ahora mismo, son exactamente iguales que hace 60 años. Es lo único que no ha evolucionado. La misma silla, la misma mesa. Sí, a lo mejor hay más ordenadores. No lo sé, porque yo mucho sí a un colegio, ¿no? Pero es exactamente igual la misma forma de dar clase que como se daba antes. Sí que es verdad que el que me decías tú, hay mucha gente que lo está viendo y se está implantando ya otras asignaturas y más centradas en primeros auxilios, gestión económica y también emocional, súper importante. Pero yo, Fito, el que te diría que no es únicamente importante esos conceptos que se tienen que dar, sino cómo los das. Porque aunque tú das un aspecto súper importante para ti que pueda ser gestión económica, si entra un profesor
y no sabe cómo dar la materia, es que para mí es mucho más importante el cómo la das que el qué sabes tú de esa materia. Totalmente. Porque hay profesores que son buenísimos en cuanto a saber de una materia, pero van a una clase con adolescentes y no saben darla. Yo he visto en primera persona cómo había compañeros míos que sí, que ponían mucha voluntad, pero tiran a dar una clase de primeros auxilios y la hacen tanto chapa, con perdón, que es que no caló nada el mensaje. Y cuando un adolescente dice, ¡buah, qué mierda, qué aburrimiento, qué aburrido es esto!, ya desconecta y por mucho que tú te esfuerces, ya no va a conectar. Es mucho mejor que tú te curres como, vale, tú tienes que dar primer auxilio, tienes que dar gestión económica, que puedas hacerlo interesante, que llegues a calarles y cuando ellos te vean como un referente, ostras, lo que me está diciendo me interesa, cualquier palabra que tú les digas van a interiorizarla y se les va a quedar más que si tú les obligas. O sea, es importante, obviamente, qué cosas tienen que darse, pero cómo las das, para mí es incluso más importante. Mucho más importante saber comunicar. Si todos hemos tenido al típico profesor de química o de física que llega, se pone a escribir en la pizarra, o yo tenía uno en la universidad de cálculo diferencial que decías, Dios, ¿cuánto sabes? Pero qué coñazo y no voy a ir a tu clase porque es imposible tragársela. Quiero decir, al final es la conexión que yo creo que es lo que no tienen la mayoría de profesores del alumno con el profesor, que yo entiendo que son 30, ¿no? A lo mejor en la universidad ya es imposible, ¿no? Pues estás 200 en una clase, pues la vida es maravillosa. No te vas a aprender los 200 nombres, ¿no? Te aprendes los de primera fila, que son los que preguntan y los que van más asiduamente. Pero en una clase yo creo que un profesor de primaria, de secundaria y demás debería involucrarse con cada uno de los alumnos y lo que hemos dicho antes, explotar las mejores cualidades que tenga cada uno. ¿Sabes cuál es el problema, Fito, también? Que al final, como yo entiendo que son un poco víctimas de cómo está montado, bueno, al final todo este sistema educativo, que un profesor es que prácticamente no le dan oportunidades ni cuando estudia esa carrera para que se enfrente a hablar en público, que sepa un poco ganar esas habilidades sociales, porque únicamente, ahora está cambiando un poco, pero únicamente era en esos 4 años aprender conceptos teóricos y cosas académicas, cuando tú realmente, cualquier oficio, te diría yo, el 85% es cómo tú te comunicas, cómo tú hablas, cómo tú te expones oralmente a esos conceptos teóricos que tú almacenas. Porque de los 4 años, que sí, que tú puedes aprender la teoría de Piaget, la teoría de no sé qué, pues si tú no sabes hablar en público, es que no te sirve lo que has estudiado en esos 4 años. Y encima aún este problema se agrava muchísimo más cuando el proceso selectivo de seleccionar qué profesores son buenos de cara al Estado español es una fase de oposición que ni siquiera es el contacto como tú te desenvuelves en una clase. Es siéntate en un escritorio y durante 1 año, 2, 3, memoriza 65 temas, de los cuales puedo preguntarte uno y tienes que vomitarme toda esa información. Es decir, no te ponen a prueba. Y si tú pasas esa prueba de dir teóricamente un tema que has almacenado, de cara al Estado eres un buen profesor. Y luego tú te piensas que esas clases son las que tú has estudiado y el primer día te exponen a 30 alumnos, uno te escupe, uno te chilla, uno tal. Y eso son cosas que se están evitando. O sea, que nadie las cuenta, pero es el contexto real. Tú no puedes pensar que una clase tú entras, están todos callados, y que digas, buenos días, y te digan, ay, profe, qué alegría, sí, vamos a escuchar todos. Y eso no pasa realmente. Tú entras y de la hora que pasa, pierdes 15 minutos en intentar que todos estén calmados. Y cuando explicas tu teoría se van a distraer y tal, y más hoy en día con esta generación de TikTok. Pero lo que te quiero decir es que un profesor tiene que centrarse muchísimo más en cómo gestionar un aula, cómo potenciar individualmente a cada alumno y cómo hacerlo resaltar, mucho más que conceptos teóricos, porque si tú no priorizas esto, no vas a poder dar los conceptos teóricos. Y creo que es un gran fallo, que al final son víctimas los profesores, pero creo que es un gran fallo que viene de ahí y también por la falta de vocación. Porque sí que es verdad, Fito, que yo estoy viéndolo, porque al final también he trabajado en institutos de escuela, que significa que entran desde infantil y va todo el proceso seguido, a lo mejor hasta bachiller. Vale. Eso es perfecto porque me da como una amplia visión de tanto compartir con maestros y maestras de educación infantil y primaria y en la ESO. Y el que yo he podido observar es que quien ha estudiado para pedagogía de infantil y primaria tiene más vocación porque esos 4 años ha sido pura pedagogía. Pero ¿qué pasa con el profesor de educación secundaria? El profesor de educación secundaria estudia 4 años de una carrera que no es docencia, claro. Es una especialidad. Mejor puede estudiar ingeniería química. Sí, biología, lo que sea. O biología. Y solo es un máster, ponle que sin contar prácticas son 4 meses, que en teoría en esos 4 meses tienes que aprender todo lo posible para ser profesor. Es que no te da. Y es verdad que hay muchos profesores muy buenos, pero hay algunos que buscan esa salida laboral por la comodidad y estabilidad que te da ser profesor. Y si tú buscas ser profesor por la comodidad y estabilidad, con todo mi perdón, tienes que cambiar de oficio, porque si tú pierdes esa vocación, quien va a pagarlo son tus alumnos. Claro, es que al final es el problema que hay en la sociedad, ¿no? Que hay muchos chavales ya jóvenes que dicen, quiero ser funcionario.
Y es que eso no puede ser, o sea, no es quiero ser funcionario, es quiero ser policía, quiero ser bombero, quiero ser enfermero, pero hay mucha gente que quiere ser funcionario única y exclusivamente por la seguridad y la estabilidad laboral, que oye, lo respeto, no lo comparto, pero que tienes que tener una vocación para el oficio que hagas, que es que te vas a tirar currando 50 años, y en el caso de la educación, esos 50 años pues pasan por ti, pues yo qué sé, tío, 15.000, 20.000, 30.000 chavales que les puedes cambiar la vida. Entonces, al final, si no te fijas en los... Yo es que creo que más que... O sea, es importante comunicar bien, pero creo que también es importante, tío, empatizar con la gente y saber los problemas que tienen. O sea, yo, por ejemplo, tuve la suerte de tener 2 profesoras. Yo tenía una clase en el colegio que eran... Vamos, éramos unos salvajes en ese momento, en primero y segundo de la ESO, típicos chavales pues rebeldes, que ya te digo que yo no soy de un barrio marginal, o sea, que lo que tú has visto será 50 veces más, pero nuestra tutora se pilló una baja. Te quiero decir, porque llegaba a clase y no era capaz de que nos sentáramos. Pues es que esa señora fue incapaz de conectar con nosotros. Era, yo qué sé, pues una persona que a lo mejor no lo estaba pasando bien, lo que quieras, y se sacaba su mesa fuera de clase para llamar la atención y que nos calláramos. O sea, imagínate, se pidió una baja y yo dije, coño, pues seguimos aquí, que me cambiaron de la anterior clase, tal, no sé qué, y empezaron a hacer bullying a mis compañeros en primero de la ESO, los que nos habíamos cambiado de clase. Yo ahí me libré, pero en segundo me cayó una del puto 15. Tremendo, pero ¿no? del puto 15, porque además me quedé yo solo, de la antigua clase, me quedé yo solo en esa clase, y me cayó una del 15, y al pasar a tercero de la ESO, mi madre ya lo había visto el año anterior, de que yo no quería ir al colegio, de que yo no tenía ganas de hacer absolutamente nada, ni nada. De hecho, yo fui al Campeonato de España de tenis y el chaval que me hacía bullying en el colegio, tenía yo la mala suerte que jugaba al tenis conmigo. Entonces ese Campeonato de España fue lo menos divertido que yo me lo he podido pasar, al margen de que fue una experiencia muy buena, ¿no? Y el único Campeonato de España que disputaba ahí por equipos. Pero me salvaron 2 profesoras, tío, por vocación, la de segundo de la ESO y la de tercero. O sea, se lo dijo mi madre el primer día a la tutora de tercero de ESO, llamó a la de segundo y dijo, saca a este chaval, devuélvela a su clase y que pueda vivir su vida tranquilamente. Y gracias a eso no te digo que todos los chavales de ahí hayan salido mal, porque no es verdad, pero muchos han acabado en la cárcel, en drogadicciones y en muchísimas cosas. Es buenísima historia esta que me has contado, Fito, porque te voy a decir una cosa. Creo que un profesor, muchos de ellos como que no son conscientes de que una simple frase puede cambiar tu vida en la adolescencia para bien o para mal. O sea, tienen que saber que son un referente. Y yo te lo prometo que he visto a profesores que sí, que puede ser que estén muy agobiados, estrés, lo que tú quieras, pero un momento puntual han dicho una frase, es que tú nunca servirás para nada. Incluso a mí me lo llevan a decir. Y esa frase te condiciona tanto y te marca tanto, y también al revés. Un profesor simple que te diga una frase, que confíe contigo y que tú veas, porque al final un profesor puede ser tu primer referente en esa edad. Un profesor que confíe contigo y te diga, tú vales, tú no sabes el efecto que tiene y tú puedes saberlo. Un profesor, una frase buena que te diga, te acuerda ese profesor toda esa vida y de esa frase. Yo en mi caso, un profesor que hizo un gesto pequeñísimo, pero como fue el primer profesor que confió conmigo, ya en bachiller te hablo, imagínate, ese profesor cada vez que lo veo le idolatro, sí. Porque me inspira por un simple gesto que hizo por mí, porque yo no estaba acostumbrado a que un profesor hiciera algo por el alumnado. Yo era como si fuéramos robots, pam, 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 y nadie veía por nosotros. Y creo que es lo que te he dicho, un profesor puede llegar a cambiar la vida de un adolescente. Y también debe, porque en muchos casos yo escucho una frase que me enciende de verdad. Y me dicen, el referente tienen que tenerlo en casa, tienen que venir educados de casa. Pero es que muchos adolescentes tienen una estructura familiar muy rota. Y a lo mejor tienen un contexto familiar que por mala suerte o por lo que sea, en casa no pueden tener un referente. Y al final, Fito, ellos pasan 8 horas en el centro. Claro. Si tú quitas 8 horas, que en teoría duermen, que no, que esto tenemos que hablarlo después. Si en teoría están 8 horas en el centro y en casa con los familiares pueden estar 2 o 3, pasan más tiempo en el colegio que en casa. Y creo que tendríamos, si es importante para el centro, contenidos teóricos, también empezar a saber cómo ser un referente y cómo calarles y cómo resaltar esa confianza que ellos tengan, porque eso deriva en un montón de cosas. Un alumno confiado, tú le quitas el malestar emocional, tú le quitas un montón y le das fuerza para emprender sus cualidades. Y creo que ahí está el origen de lo que tú decías, hace falta más. O sea, que no aboguen solo por, no, en un futuro quiero ser tal. O sea, tú tienes que empezar a descubrir muchas más cualidades que no sean solo aspirar a ser funcionario. Hay mucho talento ya en secundaria. Y como profesor tienes que empezar a descubrirlo. Y esto como, totalmente de acuerdo, y esto ¿cómo lo hacéis en CEDU? ¿Cómo lo enfocáis, Cristian, diferenciándoos de la enseñanza tradicional, en este caso? Súper fácil, mira, y te digo una cosa, creo que nadie da atención a franjas que para mí son clave. Y te digo, el patio
para mí son factores clave, porque tú no puedes entender y individualizar a un alumno si cuando entras a clase estás sentado sin escucharle, sin ver cómo se desenvuelve. Entonces, por suerte, yo, que vengo de la educación física, ya tengo facilidad para ver un alumno conforme se mueve, cómo se expresa, con quién va o cómo se relaciona, cómo es él. Y ya me da como una visión de decir, vale, este seguro que es así, puedo escucharle tal, no sé qué. Y en el patio tú tienes que observar quién es el líder, quién tiene problemas para socializar, quién tal. Y quien tiene más problemas para socializar, hablamos con él, ¿qué te pasa? Pero él que tenga confianza para abrirse. Una vez un adolescente tenga confianza, va a contarte muchísimas cosas. Y cuando ya te haces como una idea de cada adolescente cómo es, tú en tu cabeza dices, vale, por el que hace falta es enfocarlo hacia aquí. Este hace falta tal, pero tú tienes que individualizar. Y eso con la experiencia te da que con una simple visión en un patio, sé ya que al tímido hace falta que tal, no sé qué, el que es líder no sé qué, no sé cuántos, el que tal está todos los días dibujando, tengo que un poco de descubrirle más hacia cosas más plásticas. Con una simple visión tienes que hacerlo todo. Y sobre todo también aprovechar huecos extraescolares, excursiones. Como profesor vas a una excursión, o como CEDUC, da igual, estos espacios que sean fuera del aula, pregúntales, averigua por su vida personal. No se están centrado en el examen no sé qué, mira, recuerda que me debes tal. Pregúntale un poco por su vida. Y si puedes y hace alguna actividad extraescolar, algún deporte o algo, ve a verle. Que él vea que te interesas por él. Entonces, al crear ese feedback, él va a abrirse y vas a conocerle mucho más. Claro, es que no crees que se está perdiendo como... Yo creo que cada vez, o por lo menos cuando estaba yo, nos iban quitando más horas de educación física. Me refiero, yo en segundo de bachillerato no tuve educación física, por lo tanto no tuve el único 10 que tenían mis notas, te quiero decir, pero al margen de eso, yo porque hacía deporte. Había compañeros que no hacían nada de deporte y yo creo que el deporte te da una serie de valores... de disciplina, de esfuerzo, de compañerismo, de saber relacionarte con gente, porque en el colegio sí, haces trabajos en conjunto, pero tampoco te sacan ahí como a presentarlos, a tal, y eso ya es más en el ámbito laboral, ¿no? Pero el saber relacionarte deportivamente, el entender al otro, el ser empático cuando uno la caga en el fútbol. Yo vengo de un deporte muy individual que es el tenis, pero yo cuando jugaba con mis colegas, yo siempre se lo he dicho, tío, cuando a mí me meten un gol, que yo he sido portero de fútbol hace muchos años, que tú me digas, te la has tapado, a mí lo que haces es sacarme del partido. Entonces, cuando alguien la caga, yo nunca me cago en su santa madre sin decírselo. Me refiero, me cago internamente y le digo, tú no pasa nada, seguimos. Porque si no, me cargo a un tío. Y eso al final yo creo que no se aprende. Y creo que CEDUC hace una muy buena labor, que además me has contado, que ahora, si quieres, profundizamos, en lo del congreso también al que fuiste y cómo lo implementaste. Pero mi padre me decía que tenían 1 hora todos los días de educación física en su colegio. Hace 40 años. Y mi padre es un puñetero toro, bueno, se abrió la cabeza de casi se muere hace 2 años, pero al margen de eso es un tío que sale a hacer deporte 2 horas al día, y eso yo creo que los jóvenes ahora están, bueno, 2 horas no, estarán 17 horas con el puñetero teléfono, el puñetero TikTok, y se está perdiendo eso de jugar al fútbol con los amigos. No sé cómo será un patio ahora, pero es que si tienen el móvil, imagino que están sentados ahí comentando no sé si la gente sigue jugando al fútbol o no sigue jugando al fútbol. Es un tema amplio el que me estás proponiendo, porque obviamente yo en CEDUC te diría que el 90% de mi actuación se basa en la actividad física y el deporte, pero, o sea, no porque tenga estudios y haya estudiado ciencias de actividad física y el deporte. Si yo hubiera estudiado otra carrera y observara que el deporte es como única terapia que funciona, yo hubiera dicho a tope con el deporte. Pero justamente has empezado esta frase mencionando la educación física. Y creo que está ninguneada y mal dada. Quiero decir, lo que tú has dicho, escasamente, o sea, habitualmente en el currículum oficial de España se le asigna 2 horas semanales. Fito, te diría yo que eso es una vergüenza. Si tú realmente eres profesor y te interesas el más mínimo por tus adolescentes, antes que ir a una vaga, una huelga, porque te suban el sueldo, ve a hacer una vaga porque se está ninguneando el futuro y salud de tus alumnos. Y te explico por qué. ¿Tú sinceramente crees que esas 2 horas acaban siendo 1 hora y media entre vas y tal, y te las juntas en un día? ¿Tú crees que 1 hora y media a la semana de un día va a hacer algo en los adolescentes? Si realmente te importan y tú ves sobre los efectos buenos, que ahora te los profundizaré, que da el que se muevan, no educación física como tal de que sepan el pase, picado en balonmano, los 3 tipos de movimientos en el hockey, no, hacer actividad física y deporte libre, que ellos se muevan, que todos esos beneficios que te da, si tú los supieras realmente, cómo pueden afectarle, tú dirías mínimo 1 hora y media cada día. Claro, en teoría ellos, hay una Organización Mundial de la Salud que dice, no, sí, mínimo 1 hora diaria, pero no se implanta dentro de adolescentes. Y tío, hay muchísimos estudios, psiquiatras que dicen el único sustituto de los fármacos de la ansiedad, de depresión, del estrés que pueda haber, y natural sin nada, es el deporte. O sea, ¿por qué no se implanta más?
¿Por qué no se implanta más? Pero es que no es solo a nivel, porque hay mucha gente que ubica actividad física y deporte por su silueta, por tal. Es que no buscamos eso. No. Yo enfoco educación física o mi intervención en CEDUC a través del deporte para que cojan esa ira, esa agresividad, esa retención, porque al final esos adolescentes viven en una olla. Tienen una presión social entre redes sociales y que es como una etapa de cambios y tal. Todo eso, si no sale por algún sitio, explotan. Y si tú sumas que ahora están acostumbrados, Fito, a estar cada 15 segundos tienen un vídeo nuevo, una emoción nueva, tú tienes que contrarrestar eso. Además que están todo el día sentados. Tú tienes que coger y dices, mínimo que se vayan a caminar, que se pongan auriculares, que se vayan a correr, que se vayan con los amigos. Porque el que me da una risa es que hay adultos que no aguantan ni un día sin hacer actividad física porque dicen, ay, estoy agobiado, el típico domingo que yo no salgo de casa y se van a caminar para despejarse. Hostia, aplícalo con un alumno. Si tú no puedes estar un día sin salir, sin despejarte, ¿qué te esperas de un alumno que está 8 horas encerrados? Pero veo que está el concepto ese de, no, como yo sufrí esto, pues a uno, con estos adolescentes de hoy en día no lo hagamos. Y tío, el deporte salva vidas. Pero no solo por el bienestar emocional, por las capacidades sociales que te da. Tú cuando estás jugando, segregas esa endorfina de decir, estoy mucho mejor, estoy mucho más feliz, estoy menos irritado. Y estos adolescentes están súper irritados porque descansan mal, están adictos a las pantallas. Tú los quieres de verdad, tú estás preocupado por ellos, mételes actividad física y deporte. Además, te diría yo, el simple hecho de apuntarte a un club, yo qué sé, lo que quieras, de fútbol, de básquet, del barrio, ese sentido de pertenecer a un grupo, a una identidad, le cambia la vida. Socializar con la gente. Claro, y además te está llevando por unos buenos hábitos que si no a lo mejor las influencias o los grupos con los que te juntas es otro tipo de personas que pueden tener pues otro tipo de aspiraciones en la vida al final. Totalmente. Tú ten en cuenta que yo utilizo mucho en CEDUC el deporte porque es una edad muy crítica, porque al final yo estoy haciendo, el trabajo con adolescentes que a lo mejor han tenido como una vida, todo pautado, ordenado hasta los 13, 14 años y una mala influencia puede hacer que todo se derrumbe. Entonces yo lo que busco con el deporte, con la actividad física, es que tú tengas como esa disciplina y esa seguridad en ti mismo, de aunque vengan influencias malas, tú sabes decir, hostia, esto a mí no o sea, es que no me conviene, y ya cambiar. O sea, yo utilizo actividad física y deporte para cansarte, para tener seguridad y para evitar esas malas influencias, porque no solo influencias de que puedas ver en el colegio. Fito, si un adolescente ve que una influencer está con el vapor, lo primero que va a hacer es pillar un vapor, y están pillándolo ya en sexto de primaria, y tú ya le estás haciendo ese hábito de fumar y ese vapor, o incluso el Monster, Red Bull, bebidas energéticas, que están tanto de moda, hostias, está poniéndose como así de moda el Red Bull, Monster y un vapor o fumar. Eso es el inicio de una gran adicción, y si tú no sabes cómo ver ya esos futuros problemas, estás reventando ya al adolescente. Ese es el inicio de que empiezan a desorientarse, y un mal que empieza en la adolescencia puede ser irreversible para toda la vida. Yo he visto, he entrevistado, que puedes verlo en el canal de CEDUC, que hay un chaval que me dijo, empecé con un porro y se me fue de las manos. O sea, porque no es el porro que tú te fumas, es todo el que va conllevando esa adicción. Tú te enganchas a esto, que es más flojo, y poco a poco quieres experiencias que te estimulen más, porque al final este adolescente busca adrenalina, y el combo entre aburrimiento, adrenalina y adicción es muy peligroso. Ahora un porro puede decirle, ¡buah, me encanta! En un futuro sean 10. ¿Y si a mí mejor va a cocaína? Sí, claro. Sí, ¿Me entiendes? Todo el mundo empieza por ahí, te quiero decir. Yo, todos mis colegas que tenía en el instituto empezaron por ahí, y siempre, y aún tengo alguno que sigue fumando, que dice, no, si esto no hay ningún estudio que diga que ha muerto alguien por marihuana, por hachís, por lo que sea. Digo, no, pero yo hablo contigo y sé que te fumas 5 porros al día porque estás atontado, te quiero decir, pero atontado. Hablas más despacio, te cuesta moverte, te cuesta pensar, y me puedes decir lo que quieras, pero al final es una adicción y no son capaces de dejarlo. Es muy complicado dejar eso. Tío, pues lo único que funciona, porque al final he empezado este podcast diciendo de que solo funciona ensayo, error, esto funciona, esto no. Solo funcionan 2 cosas. Una te la acabo de decir, que es implantar mucha actividad física y deporte, y otra es que alguien que sea como cercano a su edad, un joven que te pueda decir, no la líes porque yo empecé con un cigarro y mira cómo ha acabado. Yo por eso busco tantos como referentes del barrio. Yo no busco que solo de yo esa lección. Yo busco que mucha gente que ha experimentado esa gran adicción y que está súper arrepentido y que tiene ganas de evitar que un adolescente siga sus pasos, eso funciona. Que ellos puedan escucharlo de alguien que ha experimentado esa adicción. Solo funciona referentes y el deporte. He probado 1000 maneras, Fito, 1000 maneras, y por eso soy tan focus directo en CEDUC,
porque solo muestro contenido de actividad física y deporte y de referentes que lo cuenten, porque es esa única manera efectiva de tú erradicar desde ya todos esos problemas que se originan en la adolescencia y terminan muy mal, porque como te decía, y perdón que ahora, como te decía, un mal originado en la adolescencia te va a condicionar toda tu vida si no lo tratas a tiempo. No, coño, perdón ni leches, te quiero decir. Simplemente que es lo típico que te dice tu madre. No, te lo estoy diciendo yo toda la santa vida, te llega otra persona y le haces caso. Pues claro, porque esa persona ha pasado por lo que tú estás experimentando. Y dices, coño, me lo está diciendo un profesor de tenis, me está diciendo esto, esto y esto. Pues dices, coño, pues hago más caso a otras personas que a lo mejor no las veo en ese ámbito o en esa situación. Totalmente, tío. Y yo te quería preguntar también... si tú crees, o sea, ¿hay algún colectivo que sea? Porque todos sabemos los colectivos que a lo mejor son más conflictivos, ¿no? Y a mí se me viene a la mente, por ejemplo, los gitanos, te quiero decir. ¿Tú ves realmente que con el deporte y con todo esto también se puede ayudar a esos colectivos? ¿O hay ciertos colectivos que a lo mejor no hay forma de salvarlos por ningún lado? El que te voy a hablar ahora es desde la experiencia, ¿eh? Yo nunca opino y solo el que yo he vivenciado. Yo, por mi experiencia, que he trabajado muchísimo en varios gitanos, te tengo que decir que son adolescentes buenísimos, tienen mucho arte, pero tienen que saber enfocarse bien esa orientación hacia ellos. Es verdad de que el deporte puede serle como un estímulo para que ellos estén motivados a venir a clase. Es verdad que hay una altísima cifra de este colectivo que no acude a clase, pero creo que el deporte es como una buena de motivación de conseguir que ellos vengan, porque ellos... Hay una estima y un prejuicio que ya como decimos que como no vienen a clase, como que son tontos. Como que como no les gusta tener estudios, que es mentira, ahora mismo tienen muchos estudios. Que como no tal, son como que no sirven para nada. Tienen un talento fito, un talento colectivo gitano brutal. Son artistas y saben un montón. Lo único que pasa es que tú tienes que saber, como docente o como profesional, saber reengancharles a tiempo. Y creo que el deporte es como una buena forma de motivarles. Porque hay mucha gente, el que te voy a decir ahora es criticable por mucha gente, pero yo estoy viendo lo efectivo. Mira, yo cojo a muchos adolescentes que tengo gitanos y les encanta, les apasiona el mundo del boxeo. Y hay mucha gente que dice, pero ¿cómo estar haciendo clases de boxeo con ellos y estar haciendo que sean más violentos? Tuve un chaval que era gitano y a través del boxeo, de esa disciplina que te da, voy a mejorar. Ahora es campeón de Cataluña. Y yo decía, ¿ves? A través del deporte hemos conseguido que él tenga esa motivación de mejorar. Porque ellos, te lo prometo, Fito, por lo que veo, tienen un talento ya innato. Tienen ese duende que ellos dicen. Tienen por dentro, lo que pasa es que son un diamante que tienes que saber tratar. Y ya me estaba preguntando por este colectivo y ya si quieres sacamos otro. Vale, el que quieras, sí, claro. O sea, porque sé que la gente tiene un mal prejuicio también del que voy a hablar y es el colectivo de Marruecos o de Argelia. Yo te voy a decir que para tú hacer una correcta intervención, primero tienes que saber sobre su cultura y de dónde vienen. Entonces, como yo el que veía que tenía muchos adolescentes también, pues eso, del Magreb, el Magreb significa pues al final todo Marruecos, Argelia y tal. Yo he hecho muchos proyectos que he ido a Marruecos. De hecho, te comentaba que hace unos días estaba en diferentes ciudades de Marruecos, porque cuando tú sabes de dónde viene y el contexto el cual han afrontado y el que han vivido y han experimentado, entiendes muchas cosas. Entonces yo el que hago proyectos allí es para instaurar esos hábitos buenos del deporte o cosas que yo veo que funcionan allí y también para entenderles. Porque creo que un fallo que tienen muchos profesionales es no entender y etiquetar rápidamente. Tú tienes que saber de dónde vienen su origen, sus costumbres, para tú hacer una correcta intervención, sea de un colectivo o de otro. Y creo que las etiquetas y prejuicios tendrían que estar un poco fuera y tú saber más del contexto real. Yo veo que hay mucha gente que habla sin saber. Para saber, primero tienes que tener experiencia. Por eso te decía que yo, para atreverme a hablar aquí en un micrófono, para yo crear Meceduc, primero tiene que haber tragado mucha tierra, que se dice. Estar en el contexto, en el aula, en la calle, en la guerra. Cuando ya sabes cómo funciona, habla. Y creo que yo ahora, o sea, que cada día aprendo, obviamente, pero creo que ahora hablo lo que te he dicho porque ya entiendo mucho más y seguiré aprendiendo de ellos. Entonces un poco el que te decía es que hay que entender eso. Y respecto a tu pregunta, efectivamente en ellos también funciona muchísimo el deporte y muchísimo la confianza. Y te voy a decir algo, son súper agradecidos porque he tenido a madres marroquíes que son lo mejorcito, son lo mejor, te dan comida, son súper agradecidas. Y ves, hay muchas etiquetas que puedo entenderlo, hay muchas causas que no son justificadas. Pero cuando tú haces algo por ellos, son súper agradecidos, tanto el colectivo gitano como el colectivo del Magreb. Brutal. Y ahora lo que estoy haciendo es que algunas madres, para compensar, o sea, cómo cuido o oriento a sus hijos, yo estoy diciéndole que en vez de darme cosas, que me enseñen un poco árabe, que me enseñen marroquí. Te digo porque cuando tú aprendes o interiorizas muchas palabras de su idioma, ellos sienten que tú estás haciendo por ellos y ganas un feedback mucho mayor.
ellos se sienten comprendidos y tu intervención será mucho mejor. Ya tengo un proyecto pues, un poco también de adentrarme un poco en cómo piensan, su cultura, su idioma y tal. Y creo que eso gana muchos puntos en una correcta intervención. Claro, y tú crees que al final, o sea, el hecho de que a lo mejor se integren menos, ¿no? Que se puede ver en este tipo de colectivos, ¿es más por no entenderles o realmente porque ellos también no se quieren integrar en muchísimos casos? Yo creo que es un cúmulo de cosas y no hay una respuesta correcta porque depende mucho de la persona, obviamente, pero creo que son como ambas partes. Es verdad de que hay mucha gente en España que pone ya como una barrera, un rechazo y que no se abre, y hay mucha gente que viene de fuera que por desgracia no ha tenido oportunidades educativas o no ha tenido alguien que le haya podido orientar bien y al final acaban siendo una víctima. Yo es verdad, como te decía, Fito, es un tema delicado, ¿eh? Yo como te decía, Fito, es verdad de que yo no quito culpa porque muchas cosas, pues obviamente vienen de ahí, pero también yo los veo como víctimas y eso lo ves cuando estás en primera persona. Es gente que no tiene oportunidades como hemos tenido tú y yo y al final Totalmente. vienen muy influenciados. Y yo digo, es que realmente ellos no... Es que no son malos. Si hubieran tenido a tiempo una confianza, un cariño, ellos han visto otro contexto. Si hubieran tenido a tiempo una confianza, alguien que les diga eso no lo hagas, y alguien, sobre todo, que crea en ellos, lo cambia todo. Por tanto, es lo que te decía, que hay como dos partes. Hay una parte aquí de culpa y una parte aquí de culpa. Pero creo que tenemos que esforzarnos un poco por... ¿Sabes? Yo creo que la mayoría de prejuicios, y yo también he pecado mucho de eso en mi vida, y sigo pecando muchas veces, es por el hecho de que al final pagan justos por pecadores. Me refiero, si al final esto es muy sencillo. Si cualquier persona que comete un delito en España, ya sea robar una cartera, sea lo que sea, le dices, mira, tienes un warning, a la siguiente te vas, te quiero decir, y si eres español te vas a la cárcel, no tiene más misterio. Pues ahí se acaba, porque al final toda la gente que estaría aquí sería gente que sería propensa a integrarse, a trabajar y a contribuir a la sociedad. Y creo que ese es el problema, a lo mejor estigmatizamos en ese sentido muchas veces, de decir, es que todos son iguales, y no todos son iguales. Yo he jugado al fútbol con 1000 marroquíes que puedo haber acabado hasta los cojones de los caños, del tal, de no sé qué, que gracias a Dios siempre les hemos enchufado, menos un partido de ayer en bajada onda, siempre les hemos ganado. Pero, tío, no he tenido ningún problema de tal, y he tenido problemas con otros equipos mucho más marroneros de españoles, te quiero decir, y con estos pues nunca he tenido ningún tipo de problema de nos matamos ahí en el campo ni nada. Entonces creo que es un prejuicio que, como vuelvo a decir, yo también lo tengo, de que al final pues muchas veces lo que sale en las noticias es esto, pero también hay que entender un poco el contexto, que lo que has dicho tú, que no es lo mismo, o sea, para mí un adolescente... Y muchas cosas en la vida lo llevo siempre al deporte. Entonces es como un partido de tenis. A cada uno hay que ganarle de una forma distinta y hay que tratarlo de una forma distinta. Porque si no, no ganas el partido. Entonces tú, si le juegas a todo el mundo igual y llegas a tu clase, das tu clase para todos exactamente igual, pues muy bien, tío. Pues perfecto. Pues en un partido de tenis no ganarías un puto partido de tenis en tu santa vida porque no te fijarías en cómo es el adversario y cómo tienes que tocarle las distintas debilidades, que en este caso es fomentar las fortalezas de los chavales. Entonces creo que también... Pues no lo sé, que los profesores también a lo mejor te pueden decir, pues tengo poco tiempo, tengo tal, no puedo involucrarme tanto. Yo creo que es el principal problema con los chavales es la falta de vocación también del gremio de los profesores y demás, pero también que hay gente que coño que tiene unos contextos muy jodidos, que no tienen padres, que todos sus amigos fuman marihuana, te quiero decir, o hachís con 12 años, que están en el barrio ahí, que no se ven para nada, que no se ven buenos en el colegio, lo que has dicho tú, que hay gente que se le da muy bien una cosa en el colegio, a lo mejor pinta que te cagas, y por suspender matemáticas, pues dice, coño, que estoy repitiendo. Pues es que a lo mejor está mal planteado la educación desde pequeño, y a Estados Unidos nos reímos mucho de, no, los estadounidenses son unos incultos. Ya, tío, pero tú llegas a la universidad en Estados Unidos, que yo tengo muchos amigos que han ido ahí por becas de tenis, y, tío, te dejan cogerte optativas de distintas cosas que te puedan gustar, qué tal, que no sé qué, y al final salen muy especializados en algo, pero muy especializados en algo que les gusta y que les apasiona. No en una mierda que no les vale para nada. O sea, te quiero decir, alguien que pinta bien, pues sí, tío, pues déjale a lo mejor antes el no haber tocado tanta matemática, tanta física, tanta química, y no lo sé, pues en la ESO o en primaria o lo que sea, pues dale más extraescolares de eso, foméntale, no sé, ayúdale un poco más a los chavales, yo creo. ¿Sabes también cuál es el problema que yo veo yo? Que digamos que toda esa educación, ya diciendo primaria, secundaria, está muy enfocada a... Tú lo que tienes que hacer es el bachiller y todo enfocado hacia el selectivo y luego carrera universitaria. Entonces, yo lo que te iba a decir es que contenidos que no son teóricos, algo más de manipulativo y tal, yo prácticamente te diría que hasta tercero y cuarto de la ESO, con alguna optativa que no se dan. Y veo que ese es el problema, es lo que tú decías. Tú tienes que empezar a poner cosas muy diferentes para tú estimular y que ellos puedan decir, hostia, por esto me gusta, esto no. Pero si todos los contenidos que tú pones son académicos, ¿cómo van a descubrir ya de bien jóvenes que les gusta?
¿sabes? Y creo que es un problema que se está todo enfocando hacia... Todo tiene que derivar hacia carreras universitarias. Y si a lo mejor tú empezar a hacer cosas más manuales, tío, cambiar un enchufe, cambiar un grifo, todas esas cosas se pueden hacer, o sea, con talleres y tal. Y te digo que no es una pérdida de tiempo, porque hay gente que eso ve como una pérdida de tiempo si no están interiorizando conceptos. Pues no, a lo mejor adelantas mucho más. Tú tienes que estimular el cerebro. Y tú a lo mejor si pones en sexto o en primero de la ESO, vale chicos, hoy vamos a cambiar un enchufe, lo que sea, simulas, y hay alguien que le puede gustar, pues ya en su casa has como despertado un talento y el tío se pone ahí a arreglar y en cuarto, primero de, o lo que sea, tiene un talento de la hostia y se crea su propio negocio y es un crack de lo suyo y puede ganarse su vida igualmente que uno que tira por universidad. Pues tú tienes que estimular ese cerebro, poniendo, o sea, que no sea todo, vale chicos, hoy vamos a aprender las partes de un volcán, que sí, que pueden ser importantes, pero te digo una cosa, Fito, o sea, hoy en día conforme está la IA, es que van a sustituir toda esa parte teórica que hace un profesor, porque yo en mis clases, o sea, que no hago solo educación física, hago muchas más cosas y tal, yo el que hago en estas clases, sea de una cosa u otra, es intentar que si tú te puedas perder mi clase, tú no puedas recuperarla con internet o con el ChatGPT. Yo una clase no es solo, te voy a decir cosas que puedes encontrarlas en internet. Yo te hago unas sensaciones, te estimulo, hago que tú tengas como una serie de comportamientos que tú no puedes aprenderlos con un ChatGPT. Porque educar no es solo enseñar teóricamente, es hacer bien a la persona, es individualizarla, es hacerla sentir viva, con confianza. Y eso es algo que nunca podrá sustituir ni el ChatGPT ni una IA. Si tú te centras solo en memorízate los ríos de España, la biosíntesis, que sí que puede ser importante, eso es algo que ellos pueden descubrirlo en casa. Y una IA te funde como profesor, te lo hace. Pam, hazme una explicación como si fuera alumno de segundo de la ESO. Pam, 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 todo bien esquematizado. Pero el que nunca puedes sustituir es como tú haces sentir a un alumno. Y eso avanzas 1000 pasos más que solo enfocarte en las cosas teóricas. Totalmente, y el problema que... Bueno, ya existe el problema en España, te quiero decir que hay mucha gente que va a la universidad que luego no tiene trabajo y que no se dedica a lo que ha estudiado porque hay una masificación total y los trabajos del futuro pues van a ser la carpintería, la fontanería, la albañilería, porque eso va a ser más complicado de reemplazar desde mi punto de vista porque para... Te pongo un ejemplo, yo que sé, para una empresa de contabilidad, pues en vez de tener a 10 contables van a tener a uno. Ya está, tendrán a la IA, que estará todo automatizado y alguien que lo supervise. Y eso va a ser así. O sea, el que veo que se nos ha venido encima toda esta generación que va a venir ahora de la IA, claro, que no hemos sabido responder a tiempo. Y el que me sabe mal es que muchos de los adultos somos responsables que no hemos preparado a los alumnos a tiempo. Y te digo por qué. Porque el que tú me decías, al final, el que triunfa hoy en día son oficios, porque realmente, obviamente hay un colapso de títulos universitarios y tal, eso por una parte, pero también creo que una IA hay muchos oficios que no puede hacerlo. Carpintería que tú decías, reparar un coche y tal de momento, no. Entonces veo que es una mezcla entre falta estimular un poco las FPs y oficios como tal y dar respuesta a cosas que no pueden ser sustituidas por una IA, y eso es prepararles para el futuro. Claro, pero yo creo que ahí es que es muy jodido haberles preparado, me refiero, porque ni siquiera estás preparado tú como adulto. Me refiero, en mi empresa, por ejemplo, estamos metiendo muchísimas cosas de inteligencia artificial y tal, pero todo el mundo en su trabajo se lo están metiendo. Bastante tienes con adaptarte tú, como con cariño te quiero decir, adaptar a las nuevas generaciones que, pues lo que te digo, que el profesor estará haciendo sus cosas y demás, y que sí, se lo puede enseñar, pero no sé, a lo mejor hay una clase de inteligencia artificial en los institutos ahora, no lo sé, o de más de yo tenía informática, pues a lo mejor les están metiendo cómo utilizarlo, ChatGPT o ciertas cosas para su día a día, que es bastante útil, te quiero decir, más allá de para copiar, que lo podrán usar los chavales, te quiero decir, para un examen, decir, oye, me ha preguntado esto el profesor, responde esto y que no se note que lo has escrito. Seguro que el que se saca el móvil ahora funcionan así, ¿no? Pero yo creo que es muy complicado, al ritmo que avanza es mucho más rápido de lo que nos da tiempo a todos a procesarlo, y estos años pues va a ser una auténtica brutalidad, o sea, sin ninguna duda. Y es justamente lo que dices, porque como es verdad que estamos evolucionando a un ritmo frenético, y creo que ahora es cuando más tenemos que adaptarnos y saber cómo funciona un adolescente y cómo es el contexto social. Porque es lo que tú dices, si tú no entiendes un chaval de hoy en día a qué va a exponerse, estamos catapultados. Un profesor, profesor o adulto o lo que sea, tiene que entender que, como tú dices, va a haber un cambio fuerte, sea en el sector laboral, el sector educativo, y tú tienes que saber cómo dar respuesta, improvisar, porque tú eres ya el referente de ese ámbito educativo que va a condicionar en un futuro. Y creo que tenemos que saber dar una respuesta. Y sobre todo, enseñar al alumno, o sea, porque en un futuro puede venir esto de la IA u otro problema. Tienes que enseñarle a que, aunque venga un problema, tú tienes que saber responder a él.
porque veo que se ha focalizado todo en el camino ya es el éxito y tal, pero tienes que saber que a veces el camino se puede condicionar porque se está implantando cosas nuevas de la IA o por lo que sea, y tú sabes responder. Si no sabes responder, te estancas, y golpes en la vida va a haber muchísimos. Pero muchísimos. Pero creo que el único que se sostiene es el que sabe aguantar y sabe responder a tiempo. Y creo que eso es una cualidad que no se está enseñando a tiempo. Y te vendría bien para tiempos de IA y para cualquier cosa. El que tú sepas adaptarte. El saber, sabes cómo responder. Sí, claro, al final la vida es cómo te tomas las cosas y cómo respondes ante ellas, quiero decir, o sea, es una cuestión de actitud. Te pueden pasar muchas cosas malas y asumirlas y decir, pues mira, voy a salir de esto, que hay una frase que a mí me ayudó mucho, tío, porque yo hace unos años estuve bastante jodido por un problema familiar. Y lo vi en Instagram, tío, de esta gente que sube cosas motivacionales y tal, que alguno dice, vaya subnormal subiendo esto todo el rato, tío, pues hay cosas que ayudan a la gente, y de hecho yo lo quiero hacer con el podcast también, este tipo de entrevistas y demás, espero que sirvan a muchísimos chavales y les pueda ayudar. Pero, tío, un barco, que es una frase que un barco no se hunde por el agua que le rodea, se hunde por el agua que deja que entre dentro, tío. Y es la realidad. A ti te pueden pasar muchísimas cosas, pero tienes que saber decir, vale, esto lo puedo controlar o no lo puedo controlar. Si no lo puedo controlar, pues mira, la vida es maravillosa, lo amoldas, te adaptas y a funcionar. ¿Que lo puedo controlar? Pues, tío, pues depende de ti. Tus hábitos, tu forma de relacionarte con las personas, tu forma de recibir las críticas y demás, pues ya depende de ti, y mejorar en el día a día y esforzarte todo lo que puedas. Pero si te fijas, no hay como una franja o un espacio en el cual se enseña a un adolescente a saber responder. O sea, que no les ponen a prueba o no les saben cómo decir, mira, te puede pasar esto, que sepa responder a tiempo. No hay nadie, o sea, obviamente alguno habrá, pero, o sea, como no hay un espacio en el que puedan ponerlos a prueba por si en un futuro pasa tal cosa, ¿sabes? Y creo que eso es fundamental. O sea, cómo respondes tú, y te estoy enfocando mucho en la adolescencia, que te deje una relación, que no te dejen encajar en el grupo, que tu mejor colega te pueda traicionar. El cómo tú respondes a eso es clave. Y nadie te enseña, porque lo que tú decías, te enseñan a que, muchas veces, que esta vida es Disney, que todo es perfecto. Sí, claro. Niegan que hayan problemas. Entonces ellos se crían como que esta vida es idílica y la burbuja se pincha en cuarto de la ESO. Y te explico por qué. Todos los caminos son unidireccionados, todos los caminos, hasta que acabas cuarto de la ESO. Cuando acabas cuarto de la ESO, o sea, con tus compañeros es siempre igual. Año que viene estar en tercero, año que viene estar en cuarto. Vale. ¿Qué pasa cuando acabas cuarto de la ESO? Que hay algunos que tiran por formación profesional, hay algunos que se decantan por estudiar universidad, o hay algunos que se van directamente a trabajar, otros que se van de au pair, otros que se van al extranjero, y ahí ya surgen esas comparaciones. Entonces, cuando tú empiezas a ver como alguien ves que triunfa, ves que no, es cuando más tienes que enseñarle a tener seguridad y decir, tranquilo, cada uno tiene su ritmo de vida y a ti no tiene que afectarte. Y sobre todo, enseñarle a los adolescentes que esta vida es, hoy subes, mañana puede ser que bajes, hoy subes, mañana bajes. Porque si piensan que es todo lineal hacia arriba, el día que caen, ya no saben remontar. Es que el problema es lo que has dicho, lo que significa triunfar o el éxito en la vida. Es que para un adolescente el triunfar es tener 10 millones de seguidores en TikTok y hacer bailecitos, en muchos casos. Quiero decir, y eso no es triunfar. Para mí triunfar o el éxito en la vida es estar en paz contigo mismo, tío. Que a lo que te dediques seas feliz haciéndolo y que luego llegues a tu casa y te levantes todos los días con ganas de hacer lo que estás haciendo y motivado por ello. Sí, pero es que el resto de cosas, y ya es una cuestión de que vas madurando con la vida, dan igual. O sea, el único problema en la vida realmente es la puñetera salud. Te quiero decir, ese es el problema cuando alguien se muere, pues mira, o cuando alguien tiene un cáncer, pues es una putada. Probablemente en muchas situaciones pues podrías haber hecho algo para cuidarte o lo que sea, pero eso es una cosa que no puedes evitar. El dinero, pues es un problema gigante. Si no tienes, el sustento necesario, pues muchos problemas vienen derivados del dinero, pero siempre se puede solucionar. Siempre puedes aprender otra cosa en la que seas más productivo y generes más dinero. Siempre puedes pluriemplearte, quiero decir que es una faena, pero puedes buscar formas de generar más dinero si realmente lo quieres y lo necesitas. O sea, el que necesita algo se busca las habichuelas para conseguirlo. Pero el triunfar, la gente está equivocada, no es ser famoso, no es tener dinero, para mí es estar en paz y estar con tranquilidad y estar motivado en lo que haces día a día, porque te vas a pasar 50 años la mayoría de gente, en mi caso no, porque a mí me motiva a hacer mis cosas y no me motiva a cumplir los sueños de otra persona, pero la mayoría de gente se va a tirar 50 años cumpliendo los sueños de otras personas. Entonces, ¿qué menos que si vas a hacer eso, te levantes todos los días con motivación y con ganas de ser la mejor versión de ti mismo? Y si no es así, pues tendrás que hacer una pausa, replantearte qué estás haciendo y decir, coño, ¿voy a estar toda mi vida así? Porque yo tengo muchos amigos que llegan el lunes, te quiero decir, y dicen, qué asco el lunes, tío, qué asco el martes, qué asco el miércoles, qué asco el jueves, y llega el viernes y dicen, va, de puta madre, es fin de semana. Tío, que tienes 2 días a la semana
de tu vida de fin de semana, que el resto te lo pasas currando, y hay gente que luego ya curra los fines también, te quiero decir. Entonces, yo creo que a los chavales les falta un poco eso de enfocarse y que alguien les diga, tío, haz lo que te guste, lo que te apasione, porque luego viene el típico tal que dice, no, tío, lo que te guste, lo que te apasione, no, lo que te guste y te apasione, pero que encima ganes dinero. Muy bien, si tú eres bueno haciendo algo, vas a ganar dinero, porque vas a destacar, por lo civil o por lo criminal, te quiero decir, vas a ser el mejor de lo que estás haciendo. Si tú te metes a ser abogado porque teóricamente vas a cobrar más pasta y no te gusta ser abogado porque te amargas todos los días, pues tío, ponte de profesor. Yo tengo un amigo que se ha ido de profesor de submarinismo, tío, a ¿cómo se llama esto? A Indonesia, tío. Pues de puta madre, tío, ya ha dejado eso y todo el mundo lo ha llamado colgado y tal, y lleva 10 años ahí siendo feliz. Feliz el tío, que disfruta con lo que hace, le gusta conocer a personas nuevas todos los días y está encantado, tío. Y ahora tiene una pareja allí que, mira tú, es profesora de submarinismo. Qué curioso, macho. Qué curioso. Estás soltando, ¿sabes?, verdades como puños. Y te voy a decir por qué. Porque una de las causas en las cuales tú tienes que sentirte feliz es pensar que cada día estás haciendo el que te gusta y que mejoras cada día. Y creo que eso reduce un montón, porque estoy evidenciándolo, esos niveles de ansiedad, de depresión, de decir, es que no hay rumbo en mi vida. Y es un buenísimo ejemplo, te lo digo porque yo he visto en primera mano, y te lo uno un poco con el tema que estábamos hablando antes. He visto funcionarios que antes de ser funcionario y tener su plaza, como su única meta era tener esa plaza. Una vez ya la han tenido, no hay nada que les motiva a mejorar o a dedicarle un tiempo a ser mejor. Como ya han tocado para ellos el techo de su vida, les viene una gran desmotivación tremenda. Y ahí les viene la ansiedad, depresión. Tú, como muy bien has dicho, tienes que encontrar algo que te guste, que te apasione, olvidar si es algo que le gusta a la gente, si te va a dar un grandísimo dinero, olvidarlo. Algo que te gusta y darlo todo. Si te apasiona, da tu mejor versión, porque yo empiezo a decirles, no os comparéis con nadie, conformaos con cosas que no podéis cambiar y las cosas que podéis cambiar vuestras, a tope, aspirar a más. Y creo que es una buena reflexión porque tienes que encontrar algo que cuando te levantes un lunes a las 7 de la mañana que todo parece más gris, que digas, pues tengo ganas de mejorar. Y ahí tienes dos cosas buenas. Te da felicidad y entretienes a la mente con algo que te da felicidad. Y esas dos causas, te digo, que reducen, pero a niveles abismales, todas esas causas de malestar emocional. Y creo que es como una receta o un buen highlight que se dice ahora, y el que acabas de decir. Cada uno tiene que encontrar el que pueda motivarle, olvidar las comparaciones, olvidar esas influencias de tú entras a Instagram y ves que el que te dice que esa única felicidad es que tengas un Lamborghini, que estés rodeado de chicas, de dinero, tal. Es que esas otras, o sea, esas influencias hacen tanto daño, Fito. Yo creo que es un error prohibir que vean contenido de redes sociales, porque al final, bien utilizadas, puedes sacar mucho jugo. Tú decías que han aprendido mucho de ciertos vídeos. Claro, nos ha jodido. Y es así, es verdad. Pero el problema está que ellos como que no saben distinguir entre el que es bueno y no. Y creo que ahí el perfil de un adulto entra o sea, como no prohibirle como tal, sino en que hagan un buen uso, un uso crítico. Que tú les enseñes autónomamente para que cuando tú no estés sigan haciéndolo, a decir, vale, esto me interesa, puede aportarme y esto no. Porque es que te digo que influencias puede ser, pero esas canciones que están viendo, que en los videoclips sale todo como que el éxito es sostengo billetes, estoy así, ¿sabes? Con esta ropa de marca, con el cochecito rodeado de éxito. O las letras de las canciones, te quiero decir. Las letras son tremendas. El puñetero reggaetón, que es un cáncer de la sociedad. Te quiero decir que todos hemos escuchado reggaetón. En el Erasmus nos las hemos pasado que te cagas con el Despacito y con todo lo que tú quieras. Y con Enrique Iglesias o Julio Iglesias, ya no sé ni quién era el que cantaba. Pero te quiero decir que es que no aportan. Y el problema, mira, yo tuve un compañero de clase que se llama Iñaki, que ahora mira, otro que cumpliendo sus sueños, tío. En plan de que le molaba mucho las manualidades, yo qué sé, cosas de albañilería, de carpintería, de tal, de no sé qué. Pues se nota, aparte del deporte, pues tío, se ha montado una empresa de camperización, de furgonetas, y está feliz, macho. No le fue al principio bien. Se ha ido ahora al País Vasco y está como de medio autónomo para sí mismo y luego trabajando en una empresa. Pues tío, pues está feliz, te quiero decir. Pues ese tío, macho, al final, yo creo que es la viva imagen de joder, de un tío que no es bueno en el colegio, porque no era bueno. O sea, suspendía todas o aprobaba de milagro o tal, y ha encontrado una cosa, ya cuando es más mayor lo ha encontrado con 27 años, pero ha dicho, pa'lante. Y a mí me pasó con mi pareja, de que yo la conocí, que llevo 3 años con ella. Y siempre que le preguntaba, yo tenía ya miedo a preguntarle qué tal había ido el día. Porque ella, bueno, primero estaba en un hospital
referencia oncológica, entonces claro, pues mucha gente se le moría, quiero decir. Entonces ya eso, pues bueno, pues eso ya es más complicado, hay que saber llevarlo. Entonces se cambió de servicio, en vez de estar en la planta, que es donde se mueren, pues se fue a las urgencias, que como es un hospital ahí privado, pues no vienen cosas como tan serias, ¿no? Me refiero como en un público. Pero todos los días me decías que estoy amargada, que tal, y digo, pues cámbialo. Todos los días no, pero muchos días discusiones, pero tú qué te piensas, que es muy fácil, que he estudiado 4 años, que llevo trabajando 5, que tal, que te piensas tal, hasta que un día, tachán, te quiero decir, oye, que quiero cambiarlo, que voy a empezar a aprender cosas de marketing y de inteligencia artificial. Y dije yo, aleluya, colega, aleluya, ¿sabes? En plan de que por lo menos, puede que no te guste, que de hecho no le ha apasionado mucho, te quiero decir. Pero, macho, ya estás haciendo algo nuevo. Te vas a tirar, que tienes 28 años, te vas a tirar 30 años haciendo algo con lo que estás amargada en tu día a día. Que es que eso no es vida. Y el problema es que muchas veces tampoco tenemos tiempo como para pensar. Porque vas en la carrera de la rata ahí operativamente, y no te da tiempo a estar, tío, pues una semana pensando en qué quiero hacer con mi vida. Yo creo que eso también los chavales, hay otros países que se toman un año sabático antes de entrar en la universidad, que les da tiempo a reflexionar con lo que pueden hacer con su vida, macho. O sea, yo creo que es muy importante lo que acabas de decir, y es necesario, pero a nivel máximo, que se tomen un año de pensar, reflexionar, vale, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? Porque si vas en piloto automático, muchas veces como que no aprecias o tú no te das cuenta del que realmente te gusta o te pueda beneficiar. Es verdad de que hay ciertas personas que obviamente están más puteadas porque tienen cargas económicas, tal, que les impide hacer un cambio. Pero si puedes, te atreves y tú lo ves conveniente, pero que lo veas tú, sin influencias, haz el cambio, siempre que puedas, obviamente, ¿eh? Hazlo. O sea, porque nunca es tarde. Aunque tú te puedas pensar que a los 40, 50 es tarde, olvida la presión. Si tú lo ves que es el momento y obviamente tienes esa libertad y sin presión económica ni carga familiar, haz el cambio. Esta vida es muy corta y hay que saber aprovecharla. Y te lo digo que no es un discurso de coach emocional de no, bro, vive tus sueños, tal. Es que es verdad. Tío, no, pero como si es un discurso de un coach emocional que quiero decir, o sea, que lo criminalizamos mucho, tío, pero que en plan de que hay muchos mensajes en internet que dicen, no, esto es una utopía, esto está... No es una utopía, es que te han enseñado a ir al colegio, a terminar el colegio, a ir a la universidad y a trabajar toda la vida lo mismo, que es como un fracaso el cambiarlo. Y es un problema muy grande, no es un fracaso cambiar de tu profesión. No es un fracaso, es un acierto y es una mejora para el resto de tu vida si realmente encuentras lo que te gusta, 100%. ¿Sabes qué pienso, Fito? O sea, que esta charla que estamos teniendo tú y yo sería genial que fuera escuchada en un colegio a tiempo, en secundaria, sí, claro, para dar otra visión. Entonces, es curioso por qué no se instaura más este tipo de charlas, este tipo de visión. Yo veo que hay muchos límites porque esto que me acabas de decir es brutal que lo pueda escuchar un adolescente con 13, 14 años de decirle, escucha, esta vida es muy variada, no es pam, piloto automático. Habrá momentos en que vienen cambios y momentos en los que no, momentos en que caigas, te equivoques, aciertes, tal. Pero estas charlas hacen falta. Imagínate ya si te lo da mi abuela, que yo últimamente estoy... Porque me vi un podcast que decía, tío, pregúntale a tu abuela cómo ha sido tu vida, cómo ha sido su vida. Y de qué se arrepiente y tal, que de hecho hay un libro de una enfermera australiana que dice que cuidaba, era enfermera de cuidados paliativos y que las 3 cosas por las que más se arrepiente una persona al morirse es por haber trabajado demasiado, por no haber dedicado tiempo a su familia y por no haber hecho lo que realmente quería cuando quería. Entonces, si ya te está diciendo una persona que ha trabajado toda la vida de enfermera esas 3 cosas y te está avisando, te quiero decir, pues vive la vida que quieres, porque nos vamos a morir. O sea, es que no hay otra, te vas a morir al final. Entonces, yo creo que alguien te pueda decir, que además sea un referente, efectivamente, como tu abuelo, que todos a nuestros abuelos los hemos idolatrado, los que hemos tenido la suerte. Yo he tenido solo un abuelo paterno y ya no lo tengo, quiero decir, pero mi abuelo es una de las personas más importantes en mi vida y me ha enseñado unos valores, como también el de espíritu y sacrificio, de decir, cúrratelo. O sea, empezó a currar con 14 años con una familia de 8 hermanos. Y se fue a Tánger, empezó en la obra tal, no sé qué, fue escalando, se sacó la carrera de Derecho con 40 años porque no había tenido dinero para poder estudiar y luego acabó de director de recursos humanos en una empresa ahí que la tiene ahí Florentino Pérez, te quiero decir. Entonces, pues coño, si ves a una persona que ha salido de donde ha salido y ha conseguido esto, esforzándose, trabajando y haciendo una cosa que él por lo menos contaba que le gustaba, pues tío, es que te das cuenta de que la vida es encontrar lo que realmente te apasiona y ir a por ello, e intentar monetizarlo. ¿Que no se puede monetizar? Pues oye, pues vale, hay que comer, te quiero decir, pero por lo menos dedicarle tiempo a lo que realmente te guste, por lo menos tener un hobby, que es que hay mucha gente que ya no tiene ni un puñetero hobby, que es solo trabajar,
Y así normal que se suiciden 4.000 personas en España, te quiero decir, al año. Claro. Pienso igual porque creo que se está perdiendo un poco el que tú busques un placer, el hobby, el algo que te pueda gustar. Ahora vivimos en tiempos en los cuales en que si tú no estás como trabajando, estás en el móvil, estás como ahí capturado con contenido. Y creo que haría falta un momento, un espacio en tú parar y decir, hostia, y sobre todo escuchar a las personas. O sea, no escuchar tanto mensajes que pueda haber en Instagram o TikTok. Tú estabas diciendo lo perfecto. Escucha a tus abuelos, si se puede, obviamente. Escucha a tus padres. Socialízate. Empápate de estímulos reales, de contextos de personas. Pero todo eso es lo que te decía. Es que soy muy pesado, pero es lo que funciona. Tienen que abrir espacios en los cuales experimenten estas charlas en los colegios e institutos. Porque si hay mucha gente como tú que ha tenido suerte de tú escuchar a tu abuelo. Pero igual hay muchos adolescentes que no pueden tener esa suerte. Que no tienen padres. Y a lo mejor puede ser más un referente, un abuelo con una charla, que un docente que sí, que estará especializado y tal, que te dice pam, pam, pam. Es que es perfecto porque yo les digo mucho cuando actúo en CEDUC, escuchad a vuestros familiares porque ellos desde el cariño os aconsejarán muy bien. Entonces creo que está muy bien escuchar, ¿sabes? El preguntar, indagar, pero todo, o sea, desde la parte social, en persona, hablar, preguntar, ser curioso, ¿sabes? Y creo que se está perdiendo mucho eso y soy tan cabezudo que sigo sin entender por qué no abren espacios. Sabemos que funciona, ¿por qué no lo hacen? Tú me acabas de decir que eso es perfecto y que te vino bien y obviamente hay muchos abuelos que han dicho, ahora que soy mayor, pienso que haría falta eso. Tenemos evidencias de personas mayores que te está diciendo esto funciona porque yo como aval tengo toda una vida y ni así son capaces de cambiar un poco el sistema educativo. O sea, ¿qué más pruebas quieren, Fito? Yo creo que también es que hay ¿Sabes? poca gente. Mira, me has dado una esta con esto de que voy a intentar, ahora me voy a Chile, pero voy a intentar ir a colegios y demás a dar este tipo de charlas, a ver si lo consigo. Mira, sería muy buena opción. Quiero decir, ahí tienes vamos a intentarlo, te quiero decir. Sí. Y creo que es que hay poca gente que también lo quiere hacer, porque esto se hace, me refiero, esto es muy complicado de monetizar. Es una cosa altruista, me refiero. El ir a un colegio, pues sí, a lo mejor te puedes hacer una empresa que vas a dar charlas a colegios, pero de normal es que el colegio no creo que quiera invertir en esto y no lo verá como una prioridad. Entonces, si no lo ven como una prioridad, ya tienes que entrar con los mamoneos de los colegios o meterte ahí, conocer a alguien o lo que sea, pues creo que es complicado, ¿no? Al final, si no es una extraescolar o algo fuera del horario. Pues mira, te voy a decir una cosa y creo que es un poco atrevida, pero te la voy a decir. En los institutos públicos, afortunadamente, hay mucho dinero para tú gestionar bien esa educación. Y muchas veces se destina el dinero, en muchos centros, igual en todos no, se destina el dinero a cosas que realmente yo no las veo útiles y como un adulto, desde su corta experiencia o desde un despacho, cree que es conveniente, pues, tío, ve a la calle y pregunta qué puede funcionar. Si funciona lo que tú has dicho, un chaval que viene a contar su charla y hace falta que lo monetices, págale, invierte en eso, porque igual esa charla que tú inviertes para tus alumnos tiene en un futuro una gran consecuencia. Porque yo veo últimamente que se hacen excursiones, eventos que no tienen ningún tipo de sentido y tienes al alumnado desmotivado. Con tus charlas, te lo digo de corazón, Fito, con lo que me estás contando, creo que puedes influenciar mucho más. Si se puede pagar a alguien como tú para que venga, o sea, que se monetice, obviamente, y tal, que tú en un día digas algo, a típica salida de voy aquí porque se me antoja. Pero que, ¿sabes? que estas cosas a mí me da igual hacerlas gratis, te quiero decir, que no hay ningún tipo de problema porque, yo qué sé, si ya fuera a otra escala, pues aún, pero si vas a un sitio, te quiero decir, más marginal y puedes cambiar la vida de una persona, me da exactamente igual, te quiero decir, o sea, no tengo ningún problema. Pero ya te digo, y hilando un poco con esto, porque creo que nos hemos dejado ahí, que ya estamos finalizando el podcast, nos hemos dejado una pregunta que me parece muy, muy importante, porque creo que puede ayudar a todo el mundo a salir de una situación, es decir, si este tipo de personas lo ha conseguido, creo que todos los problemas que... Hay una frase muy buena que es, tus problemas no son más importantes que los de los demás, son tus problemas, quiero decir, pero todo el mundo tiene problemas en la vida. Entonces, te quería preguntar algún ejemplo o algún caso que hayas tenido muy conflictivo y cómo lo has podido afrontar, obviamente sin decir nombres, sin Me encanta esta especificar. pregunta porque me gusta decir cómo se han resuelto ciertos casos para poder inspirar a alguien a cómo actuar. Lo que voy a hacer aquí es diferenciar. No por el caso más conflictivo o que la haya liado más, ha perjudicado más a mi intervención. Es decir, he actuado con adolescentes que con confianza, porque también he actuado en centros penitenciarios y en cárceles, han hecho un delito mega grave, o sea, brutal, pero no me ha perjudicado tanto a mi intervención porque ha sido relativamente fácil. El que sí que es verdad que me ha perjudicado es a lo mejor adolescentes que tienen problemas menores, pero esos menores cuesta más la intervención.
Te digo, por ejemplo, me he enfrentado a adolescentes que puedan tener trastorno de conducta, agresividad, padres que han gestionado mal por esa crianza del niño, se han separado, y todo ese cúmulo de cosas es un gran cóctel al cual tú te enfrentas como adulto. Entonces, el caso más grave que te puedo contar es que, bueno, al final vinieron a contactarme a Anceduc porque había un adolescente, un alumno, en un instituto que era imposible que estuviera quieto, sin liarla, sin golpear, sin chillar, sin empujar, sin escupir a profesores, compañeros. Era un caos tremendo. Y yo el que vi era analizar, porque yo al principio observo mucho. Y este adolescente el que hacía es que toda su vida ha sido muy consentido y estaba aprovechándose de quiero esto, lloro, rabio, hasta que agoto al adulto y me da lo que quiere. Entonces este adolescente jugaba mucho con agotar. ¿Hasta qué punto yo te llevo al extremo? Entonces muchos profesores y sus propios padres, por agotamiento, por decir, mira, salte con la tuya, estaban criando un monstruo. Entonces, yo entré ahí al centro educativo y vi un cóctel que era malo de que nadie tenía como herramientas sociales y aquel alumno delante de todo estaba reventando el aula, tirando sillas, escupiendo, tiraba del pelo a los profesores. Y el profesor, como no tenía herramientas sociales, iba a extremos. O era muy estricto o era muy permisivo. Y le decía, va, en plan, cálmate, escuche tus emociones. Eso no sirve. Al igual que tampoco sirve solo decir, pues te voy a castigar. Había que saber un poco cómo adentrar. Entonces yo entré allí y les dije, cualquier intervención que yo haga que no vaya a ser juzgada, todo esto será por una buena causa, dejadme actuar. Y yo les pedí a los compañeros que cuando yo estuviera actuado, que hicieran como si nada, continuaran el ritmo. Y él empezó a buscarme el límite. Primer día, me empezó a morder, me pegó, me escupió, pero tú tienes que aguantar, tienes que saber a lo que te enfrentas. Entonces él pensaba que yo iba a cansarme. Y dije, yo no me canso, primera porque yo actúo por vocación y sé hasta qué punto me estoy enfrentando. Entonces yo el que hice, porque yo sabía que iba a funcionar, era cansarle muchísimo. Y otra vez soy pesado con el tema de la actividad física, que estaba muy... Él lo que tenía era mucha continencia, mucha rabia por todo su pasado y por esa frustración. Era un alumno que no se quería a sí mismo y lo exponenciaba haciendo mal a los demás para captar la atención. Entonces yo dije, cuando empiece a explotar, yo lo sacaba fuera, se cansaba, empezaba a morderme, sacar toda esa ira, y cuando ya estaba bien, volvía. Y era súper yo estricto con cada cosa que hacía. Cada palabra que yo decía, que fuera con una intención. Si tú cambias tu argumento, el adolescente no es tonto. Si tú ahora eres permisivo y ahora eres estricto, estás haciéndole un vaivén emocional que tú no puedes saber actuar. Entonces, sé firme con el que hagas. Yo el que hice era muy estricto al principio, pero a la mínima que veía un buen progreso, yo iba al patio y decía a todos sus alumnos sin que él se diera cuenta, hoy vamos a felicitarle. Y cuando entró en la clase, todos empezaron a aplaudirle. No estaba acostumbrado a un cariño. Y él poco a poco dijo, hostia, si no la lío, tengo el cariño, ya tengo la aceptación. Ya poco a poco esa combinación entre yo cansarle a través de la actividad física y él que se sintiera importante y integrado, porque al final era un chaval que nunca había tenido el cariño y confianza, conseguimos mejorarlo. Entonces, con esto de cansarlo y que se sienta importante, su rendimiento académico fue a tope, ya ni golpeó, ni mordió, ni tal. Otro hubiera dicho, me muerde, pasó de él. Que está liándola, llámalo 112, que no sé qué. Tú tienes que saber a lo que te enfrentas. Y una vez lo entiendas, ya puedes solucionarlo. Pero veo que hoy falta un poco de saber gestionar estas situaciones. También es verdad. Es complicado, es muy complicado. Que si nadie se ha preparado, claro, pero si yo soy profesor, te quiero decir. Y también tengo que adolescentes. Y me escupe, me pega y tal, te quiero decir. Tú tienes mucha paciencia y tienes mucha vocación, pero yo, por ejemplo, pues no, o sea, quiero decir, intentaría entenderle, pero si ya llega un punto en el que no soy capaz, te quiero decir. Y te estoy diciendo como el caso light, claro. Quiero decir, igual a lo mejor he tenido que hacerle como una reducción educativa que se dice, que cuando ya está liándola y te está pegando, lo que tienes que hacer es como una reducción de contenerlo y que saque toda su rabia. Pero como te digo, Fito, toda esta experiencia ha sido de ensayo-error, de verlo a profesionales, cómo han actuado y yo decir esto funciona y esto no. Pero sobre todo por el bien del alumnado. Y el que es importante, como te decía que esto es súper importante, cuando tú hagas una actuación que seas muy estricto, cuando está bien, premialo al máximo, dile a tope y una vez empieza otra vez a liarla, quítalo todo. Ve como a sensaciones. Está haciéndolo bien, cariño máximo, está liándola, que él vea que con ese camino que no puedes, pero sé firme. Y esa es como esa única forma en la cual vas a poder tú contenerle y sirva como consejo para algún docente o algún padre que pueda escucharnos. Y todo lo que hagas con un criterio. Nunca te rindas porque te está agotando emocionalmente y tal. Piensa en su bien. Yo sé que ser estricto agota mucho emocionalmente, Fito, como padre o como profesor, que es mucho más fácil darle el que quiere. Pero aguántale el pulso que te va a hacer y una vez le aguantes y ves que vaya todo bien, dale todo el amor y cariño que puedas. Que él
va a necesitarlo. Pues mira, me parece una grandísima reflexión, tío, para cerrar el podcast, Cristian, y espero que esto sirva para muchos chavales, porque tenemos aquí el lujo de tener a Cristian que se las pelea todos los días ahí con y seguiremos peleando con la ilusión de siempre. Sin ninguna duda, tío, y te quería agradecer mucho porque se ha venido aquí desde Ontinyent. Quiero decir que no se me olvidará en la vida. Ontinyent, tengo ahí a los de Ontinyent y a los de Carlet y a Chiribella, creo que está también. Y Ollería también. Y Ollería también, es verdad, cierto, don Fran. Entonces, oye, un abrazo para todos. A ti, Fito, y por darme esta oportunidad, este espacio para un poco intentar mejorar un poco la educación por el bien, sobre todo, de alumnos y adolescentes, que hace mucha falta hoy en día. Totalmente. Mil gracias, de verdad, Fito. Oye, un placer enorme y nos vemos pronto, coño. A cuidarse y espero que hayáis disfrutado del episodio. Un abrazo, familia. Nos vemos. Ahora. Ahí está.